Aquí empieza el quinto episodio del podcast Avanzando con el Kata. En este audio os voy a hablar sobre la historia de la empresa fabricante de automóviles NUMMI, sin duda una gran desconocida para muchos de vosotros y a día de hoy ya desaparecida. Pero es que a finales de los años 80 del siglo pasado, esta empresa nos ayudó a comprender cómo el sistema de producción de Toyota, de la compañía de automóviles japonesa, podía ser implantado con éxito en cualquier otro país que no fuera Japón, y que este sistema y su forma de alinear a todas las personas de la compañía permitía operar produciendo coches con unos resultados fabulosos. Por una serie de circunstancias que en este audio voy a contaros, en esta época se llegó a pensar que las fábricas de automóviles en Toyota eran tan eficientes y montaban los coches con una alta calidad debido a una serie de herramientas que los japoneses habían implantado en sus procesos. Cuando los ingenieros americanos visitaron esas fábricas de Toyota en Japón, asumieron que si ellos copiaban las mismas herramientas en sus plantas americanas, los resultados serían los mismos. Gran su error. La eficiencia de las fábricas en Estados Unidos mejoraron algo, pero ni mucho menos como los americanos hubieran deseado, quedándose muy lejos de la eficiencia de las plantas japonesas. ¿Y qué pasó a continuación? Pues que los fabricantes de automóviles americanos sacaron de toda esa situación unas conclusiones erróneas que han mantenido confundidas y perdidas, diría yo, en muchos casos durante decenas de años a las empresas industriales occidentales, sobre cuál es el motivo de que Toyota sea la empresa súper eficiente que todavía es hoy en día y que mantiene a esta compañía en el puesto número 1 de fabricantes de coches a nivel mundial. Eso es lo que voy a contaros en este audio, pero para entender la importancia que tuvo NUMMI en aquellos años y lo que allí sucedió, tenéis que aguantar hasta el final del episodio porque antes tenemos que calentar el alma, conociendo lo que ocurría en el mundo en esa época y que condujo a los fabricantes de automóviles a tomar ciertas decisiones. Para comprender por qué razones se creó la empresa NUMMI en los Estados Unidos, antes necesitamos situarnos en las circunstancias históricas de la década de los años 70 del siglo pasado, cuando sobrevino la conocida como primera crisis del petróleo, muy parecida a la que ahora estamos viviendo en el año 2026, 50 años después, con la guerra actual entre los Estados Unidos e Israel contra Irán. En octubre de 1973, concretamente entre los días 6 y 25 de octubre, tuvo lugar la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelitas. Esta guerra la ganaron los israelitas, pero el mundo árabe se sintió terriblemente humillado por la derrota sufrida, razón por la cual decidieron no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel. Principalmente esta medida afectaba a los Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Como consecuencia de aquella guerra, el barril del petróleo pasó a costar de $2,90 a $11,90 en pocas semanas. Muy barato si se compara con lo que cuesta hoy en día, unos $70 por barril sin guerras, y que en el 2026, con la guerra actual, ha llegado a costar hasta $130 por barril. Hasta esa fatídica fecha de octubre de 1973, el petróleo siempre había sido abundante y barato. Debido al aumento del precio del barril del petróleo en esos días de 1973, la inflación creció rápidamente hasta ponerse por las nubes. Los costes de los materiales subieron también de manera exorbitante y por todo ello empezó a haber problemas de suministro de piezas en las fábricas de todo el mundo. Las ventas de automóviles se detuvieron de forma brusca en los 5 continentes y fue entonces cuando los americanos se empezaron a plantear la necesidad de comprar y conducir vehículos que consumieran menos gasolina. Los ciudadanos de los Estados Unidos se dieron cuenta de que necesitaban coches más pequeños, menos contaminantes y más económicos. Los 3 grandes fabricantes americanos, Ford, General Motors y Chrysler, solo ofrecían automóviles grandes y de elevadas cilindradas. Eran los que hasta entonces venían produciendo por miles a diario, utilizando el modelo de producción en masa puesto en marcha por Henry Ford a principios del siglo XX. En ese momento de la crisis,
Los americanos querían comprar versiones más pequeñas de esos grandes modelos de las marcas americanas. Pero esos automóviles simplemente no existían y solo las marcas europeas y las japonesas podían ofrecer ese modelo de coche compacto, como los llamaban en América, a esos clientes americanos. Y en el año 1974, el 50% de los coches vendidos en Estados Unidos fueron modelos de utilitarios extranjeros, los modelos Toyota Corolla, el Nissan Sunny y el Volkswagen Scarabajo. Como acabamos de contar, como consecuencia de esta primera crisis del petróleo del año 73, se desató en el mercado americano una guerra feroz por el segmento de los coches utilitarios o compactos. Toyota era la única marca de automóviles que ganaba dinero, pese a que sus ventas en Japón habían caído y además era capaz de crecer y entregar todos los vehículos que le pedían desde el mercado americano. Desde Occidente se empezó a pensar que gracias a su sistema de producción just-in-time y su flexibilidad para la fabricación, consecuencia del diseño de los procesos de fabricación que utilizaban, la compañía japonesa era extremadamente eficiente y adaptable frente a los cambios en la demanda de automóviles, en esos momentos de una gran incertidumbre. Hasta esos años 70 del siglo pasado, los tres grandes fabricantes americanos de automóviles no habían prestado demasiada atención a los métodos de fabricación de Toyota. Pero vistos los extraordinarios resultados de la compañía japonesa ante un mercado tan complicado como el de ese momento de crisis, los ingenieros americanos comenzaron a hacer visitas a las plantas de Toyota en Toyota City para tratar de entender cómo fabricaban sus coches los japoneses, y estos les abrieron las puertas de sus fábricas de par en par. Estos visitantes curiosos encontraron instalaciones muy diferentes a las suyas. Fábricas limpias, bien organizadas, disciplinadas, muy bien señalizadas y trabajando en flujo, en línea. Todas las plantas estaban llenas de luces y de botones que permitían parar la producción cuando surgía cualquier problema en las líneas de montaje. Los americanos se dieron cuenta de que para operar los procesos de Toyota, los japoneses no necesitaban las montañas de inventario que se utilizaban en las fábricas de los Estados Unidos. Muy al contrario, la gente de Toyota recurría a unas tarjetas de colores que se llamaban kanbans, que eran las que ordenaban y secuenciaban la producción, limitando la cantidad de piezas autorizadas a estar en el proceso productivo. De esa forma, producían según la filosofía just in time. Fabricaban lo que se necesitaba, cuando se necesitaba, en la cantidad que se necesitaba. Como consecuencia de todo ello, las plantas trabajaban teniendo como base la demanda de los clientes con un sistema que ellos llamaban pull, muy al contrario de lo que venían haciendo la producción en masa desde la época de Henry Ford, que empleaba el sistema push o empujar, empujando materiales dentro de las líneas de producción con la esperanza de que eso que fabricaban fuera lo que pedirían los clientes y que en algún momento el producto saliera de la planta para que el pedido se entregara a tiempo. Visto lo visto en las fábricas de Toyota, todos los visitantes americanos querían tener una reunión con Taiichi Ohno, el ingeniero que había desarrollado los sistemas de producción de la compañía japonesa, el hombre del bigote como se le conocía entre los empleados de la marca nipona. Pretendían que Taiichi les explicara las razones de la eficiencia de su método, y vaya que lo hizo, porque les mostró con todo detalle todo su catálogo de herramientas. Muchos de los estadounidenses, tras su paso por las líneas de producción de Toyota, creyeron haber entendido las razones por las cuales los japoneses tenían unos procesos tan eficientes. Su hipótesis era que si ellos fueran capaces de copiar y pegar todo lo que habían visto en esas plantas, todas estas herramientas que empleaban en sus fábricas los japoneses, las fábricas de los Estados Unidos deberían obtener los mismos resultados. Hay que entender que en los años 70 del siglo pasado se había puesto en marcha en la industria de los Estados Unidos la denominada cruzada MRP, que consistía en utilizar la capacidad de los nuevos ordenadores disponibles en la época con el fin de emplear software y planificar las necesidades de las fábricas, pensando que de esa manera serían más eficientes, a pesar de que todo ello se aplicaba en un entorno de producción en masa, trabajo por lotes y filosofía push. Algunas empresas americanas
Trataron de mejorar sus procesos recurriendo a las herramientas que habían visto utilizar a Toyota en sus fábricas de Japón, pero manteniendo el entorno MRP o de planificación de materiales. Sin embargo, aunque algunas compañías con fábricas en Estados Unidos mejoraron sus resultados, en comparación con los de Toyota no fueron todo lo buenos que se hubiera esperado. Por ejemplo, la firma de ordenadores Hewlett-Packard llamó a su nuevo proyecto Producción sin stocks, que fue en lo que centraron sus esfuerzos de transformación, pero poco más se cambió en los procesos de fabricación y ante los limitados resultados que se obtenían tras aplicar las herramientas de Toyota, los americanos empezaron a pensar que algo no funcionaba como ellos habían pensado. Pero, ¿qué era lo que fallaba? ¿Por qué ellos no eran capaces de alcanzar los extraordinarios resultados que conseguía Toyota haciendo lo mismo? No os marchéis, que seguimos avanzando hacia la aparición, el surgimiento de la empresa Numi. A principios de los años 80 del siglo pasado, Norman Bodek, profesor, consultor y conocido editor de libros técnicos, comenzó a publicar las traducciones al inglés de varios libros japoneses sobre los métodos y herramientas utilizados en Toyota y otros fabricantes japoneses, cuyos autores eran los propios ingenieros nipones, Shingo, Ono, Arai, Ishikawa, Fukuda, Nakamura, entre otros. Los ingenieros americanos devoraron aquellos textos, pero había algo que no funcionaba en el copiar y pegar. Algo ocurría en las plantas americanas para que las cosas no sucedieran como en Japón. Por todo ello, se empezó a extender por las fábricas de los Estados Unidos la siguiente coletilla, la siguiente idea. El Just in Time no funciona aquí en USA, eso es para los japoneses. Es un tema cultural, esto es América. Y nosotros no tenemos los ojos rasgados, no bebemos té ni hacemos tai chi por las mañanas. Entonces, un cierto desánimo cundió entre los que habían confiado en que el llamado sistema de producción Toyota, conocido también entonces como el Just in Time, ese que había tardado 40 años en desarrollarse en la compañía japonesa, se pudiera implantar en las fábricas de los Estados Unidos en un plazo tan breve. Y la gran duda persistía. ¿Por qué aquellas herramientas que utilizaba Toyota en sus procesos, en sus fábricas, no funcionaban igual de bien en los procesos de fabricación en las fábricas americanas? Otra vez, las malditas herramientas. Pero después de la primera crisis del petróleo en el año 1973 y tras el terremoto económico que produjeron sus efectos durante la década de los 70, los americanos fueron olvidándose poco a poco de los utilitarios, los compactos, y volviendo con el paso de los años a comprar otra vez coches grandes. Durante los 5 años siguientes, los precios de la gasolina en Estados Unidos se habían ido estabilizando a unos niveles que cuando se ajustaban con la inflación interanual eran casi idénticos a los anteriores a la crisis del petróleo del 73. Los 3 grandes fabricantes americanos de automóviles, Ford, General Motors y Chrysler, volvieron entonces a experimentar otra vez una fuerte demanda de sus modelos más grandes y potentes e incluso decidieron parar algunas de las líneas de fabricación de utilitarios con los que ganaban menos dinero. La producción en masa volvía a funcionar a toda máquina y los 3 grandes casi habían olvidado los aprendizajes que sobre el Just in Time habían obtenido en sus viajes a Japón, tal como relatamos hace unos minutos en este audio. Quien atravesaba ahora múltiples problemas era Toyota. Sus ventas en los Estados Unidos habían disminuido a niveles precrisis, razón por la cual tuvieron que lanzar campañas de ventas tan agresivas como las denominadas Toyatones, término adoptado de los maratones, que eran jornadas en las que no cerraban sus concesionarios hasta que habían conseguido vender todo el stock de coches. Para Toyota volver a vender 500.000 coches al año como en 1977 parece ahora un reto prácticamente inalcanzable. Pero otra vez, el milagro para los japoneses se produjo en el año 1979 y llegó en forma de otra gran crisis del petróleo, la segunda en pocos años. La embajada de los Estados Unidos en Irán fue asaltada por los estudiantes radicales que tomaron rehenes americanos y los apresaron en el interior de la sede diplomática. El presidente Jimmy Carter tenía un verdadero problema entre sus manos, algo comparable a la guerra del Vietnam. En pocos días,
los precios de la gasolina sobrepasaron por primera vez en la historia el dólar por galón, es decir, 25 centavos por litro, y las expectativas preveían alcanzar los $2 por galón si la situación continuaba empeorando. En esta ocasión, los americanos se tomaron esta nueva crisis mucho más en serio. Bajaron los termostatos de las calefacciones de sus casas, cambiaron las bombillas de sus viviendas, empezaron a compartir coches para ir al trabajo y volvieron a comprar automóviles utilitarios. En el año 1979, tras esta segunda crisis del petróleo, Toyota vendió en Estados Unidos todos los coches que pudo exportar desde Japón, 630.000 unidades, y al año siguiente más de 700.000 coches. Los compradores americanos encontraban que los automóviles japoneses estaban bien hechos y además eran los vehículos que necesitaban en esos momentos, además de que venían equipados con unos pequeños detalles extra y que tenían unos precios muy competitivos. Debido a la nueva situación del mercado, los tres grandes fabricantes americanos de automóviles empezaron a tener serios problemas financieros mientras las ventas de los coches japoneses seguían aumentando. El gobierno americano empezó a poner entonces dificultades a las exportaciones de marcas extranjeras, elevó los aranceles del 4 al 25% y acusó a estas compañías de hacer dumping. Por otra parte, los sindicatos de trabajadores presionaron al gobierno americano para que los fabricantes japoneses instalaran sus plantas en territorio americano y montaran sus coches en los Estados Unidos. Finalmente, Honda y Nissan anunciaron en 1981 que construirían plantas de montaje en América. Sin embargo, Eiji Toyoda, presidente del Consejo de Toyota y sobrino del fundador de la compañía, no estaba tan seguro de que esa fuera una buena decisión. El éxito de Toyota dependía en gran medida de su eficiente sistema de producción, y Eiji no veía muy claro que ese sistema se pudiera replicar en territorio estadounidense con personas de cultura americana, lo cual llevaría a la compañía a enfrentarse a un grave problema. Eiji Toyoda estaba convencido de que fabricar los vehículos Toyota en los Estados Unidos reduciría su calidad e incrementaría los costes, pero por otra parte, convenía tomar un camino que no supusiera un grave riesgo financiero, dado que no había más remedio que construir una planta de montaje en América. Frente a esta disyuntiva, por tanto, había que encontrar la mejor solución posible y de forma inminente. La única manera de avanzar en la dirección adecuada era a través de la creación de una joint venture con un fabricante americano que compartiera con la marca japonesa los costes y los riesgos de poner en marcha una nueva fábrica de automóviles en los Estados Unidos. Toyota y Ford habían mantenido conversaciones al más alto nivel durante el mes de junio de 1980, ya que siempre en el pasado las dos empresas mantuvieron muy buenas relaciones. Pero pese a ello no fueron capaces de ponerse de acuerdo en lo relativo a la capacidad de la nueva fábrica ni en los modelos que habría que ensamblar en la nueva planta, por lo que en julio de ese mismo año suspendieron sus negociaciones. Mientras tanto, Roger Smith, presidente de General Motors en aquella época, era consciente de que su compañía perdiera dinero fabricando utilitarios, si bien, por otra parte, tampoco podía abandonar ese segmento de coches, por ser los que precisamente demandaban los americanos en esos tiempos de crisis. Smith, entonces, de manera muy discreta, comunicó a Toyota su predisposición a hablar con alguno de sus directivos sin especificar el motivo de la reunión. Tenía muy claro que para que su colosal compañía volviera a obtener beneficios, había que aprender de la modesta empresa nipona el arte de fabricar coches de alta calidad con costes reducidos. Si Eiji Toyoda hubiera pensado en esos momentos que los malos presagios de los visitantes e ingenieros americanos hacia el just-in-time podrían llegar a cumplirse, si hubiera considerado imposible el funcionamiento del sistema de producción de Toyota fuera de Japón por razones organizativas y culturales, entonces no habría aceptado la reunión al más alto nivel con el presidente de General Motors. Y si eso hubiera sido así, quizás en Occidente, pues ahora no estaríamos hablando de el Lean, el Kaizen y mucho menos sobre Kata. Pero algo en su interior le decía a Eiji Toyoda que debía hacer caso a lo que le enseñó en la escuela
su profesor de matemáticas Hitoshi Shio. Haz lo que tú pienses que es adecuado e idóneo cuando debas, porque eso es lo que los cielos te piden. Sigue adelante, empuja en el camino que tú creas que es el correcto. Esa es la voluntad de Dios. Finalmente se produjo la esperada reunión entre Eiji Toyoda y Roger Smith. Los dos altos ejecutivos establecieron de inmediato una muy buena relación personal y la misma noche de su encuentro, durante la cena, sentaron las bases de entendimiento y el futuro contrato de colaboración. Las compañías Toyota y General Motors producirían conjuntamente vehículos del modelo Toyota Corolla en la planta de Fremont, California, una fábrica que acababa de cerrar para siempre sus líneas de producción. La parte fundamental del acuerdo firmado por ambas empresas asumía que Toyota implantaría en la nueva fábrica de la joint venture su propio sistema de gestión y de producción. Eiji no entendía muy bien por qué General Motors había decidido cerrar la planta de Fremont, ya que tan solo 2 años antes había sido remodelada y había sido objeto de fuertes inversiones. Pero poco a poco, Eiji fue conociendo más detalles sobre las razones del cierre. La compañía General Motors y el sindicato de trabajadores mantenían muy malas relaciones, lo cual confirmaba los peores temores que Eiji tenía sobre las organizaciones de trabajadores en América. La decisión de cerrar Fremont se había debido a que era la fábrica con la peor reputación y los peores resultados de todas las plantas de General Motors en los Estados Unidos. La cooperación por parte de los trabajadores con la dirección era nula. Los índices de absentismo estaban en el 25%. Había problemas con drogas, alcohol, violencia en las plantas, confrontaciones permanentes entre los supervisores y los empleados. Eiji estaba seguro de que si tenía que volver a contratar para la nueva planta a esos antiguos trabajadores que ahora estaban en sus casas, el sistema de producción de Toyota no iba a funcionar. Por este motivo, su decisión inicial fue no volver a contratar a ninguno de los antiguos operarios de Fremont. Mientras tanto, las conversaciones entre las dos compañías seguían avanzando lentamente. Sus culturas corporativas, la de Toyota y la de General Motors, la manera que tenían cada uno de gestionar a las personas para que éstas trabajaran y consiguieran los retos que se plantearan, eran muy diferentes y en ambas empresas había directivos reacios a esta colaboración temporal mutua. Finalmente, y después de un año de negociaciones muy duras y complejas, se llegó a un acuerdo para formar la nueva compañía a la que se llamó NUMMI. Es un acrónimo de New United Motors Manufacturing Inc. En el acuerdo se pactó que la vida de la joint venture sería de 12 años y su capacidad de fabricación estaría limitada al montaje de 250.000 vehículos por año. Entonces Eiji Toyoda y Roger Smith firmaron el contrato en la cafetería de Fremont el 17 de febrero de 1983. El director general de la nueva planta, sería Tatsuro Toyoda, nieto del fundador de la compañía nipona, que tendría todos los poderes y la autonomía necesaria para implantar el sistema de producción Toyota. A partir de esos días, se avecinaron los momentos más complicados de todo el proceso para la puesta en marcha de la nueva planta. Definir la estructura laboral de la nueva compañía en Fremont, decidiendo en qué forma y con qué acuerdo y en base a qué criterios se iba a reclutar a los nuevos trabajadores de la planta. Toyota no podía utilizar los mismos patrones empleados hasta ese momento por General Motors para establecer sus relaciones laborales. En la antigua fábrica de Fremont, los operarios de las líneas de producción se comportaban como robots, repitiendo siempre las mismas tareas y teniendo como único objetivo la cantidad de coches producidos por día, tanto daba si eran buenos como si eran malos. Esas eran las indicaciones que daban los directivos de la antigua planta de General Motors a sus trabajadores. Las instrucciones de trabajo para el montaje de los vehículos estaban súper detalladas y nadie podía hacer una tarea que no estuviera especificada en su descripción del puesto. Pero tampoco se buscaba la mejora ni se realizaban los cambios necesarios para elevar la productividad o incrementar la calidad del producto. Al final de las líneas de montaje de Fremont existían grandes áreas de reparación masiva de vehículos y hasta allí llegaban los coches ya terminados, pero casi todos tenían múltiples defectos que debían ser solventados antes de enviarlos a los concesionarios. Todo ello
era consecuencia de cómo estaba montado el sistema de producción de General Motors. Los supervisores ordenaban a los operarios: si algo no funciona, tú no te pares, que los inspectores de calidad ya detectarán el fallo al final de la línea de producción de la fábrica. De esa forma, cuando aparecía un problema de calidad en un vehículo en la línea de montaje, los empleados preferían no decir nada, no fuera a ser que encima terminara recayendo sobre ellos la responsabilidad del problema. Vaya problemón que tenía Toyota, pero ¿y cómo podía solucionar una situación así? Seguidme en el audio que ahora os cuento cómo continuó la historia. Por todo lo que os acabo de contar de lo que sucedía en la antigua planta de Fremont en la época de General Motors, Toyota como compañía necesitaba hacer algo totalmente diferente en la nueva planta para generar la colaboración necesaria entre los trabajadores, los supervisores y los directivos de NUMMI. Cambiar su manera de hacer las cosas. Desde un principio, se tomó la decisión de suprimir en la nueva fábrica plazas de parking reservadas para los ejecutivos y las oficinas para los supervisores. Se pondría en marcha una única cafetería, la misma para todos los empleados, y eso lanzaría un primer mensaje al equipo humano y ayudaría a mejorar la comunicación. Los japoneses de Toyota creían que los trabajadores sabían más de montar los coches que los propios ingenieros o los directivos, y por lo tanto, la responsabilidad del funcionamiento de la planta debería estar en manos de los propios operarios. Los trabajadores estarían organizados en equipos. Todos se entrenarían en cada una de las tareas que realizara el grupo y rotarían entre los puestos. Además, los miembros del equipo llevarían a cabo las labores de mantenimiento de las máquinas, los cambios de modelo y las inspecciones de calidad. Ellos mismos tendrían que resolver los problemas que aparecieran durante el proceso de montaje y hacer sugerencias que condujeran a realizar las tareas más eficientemente y con mejor calidad. Si un operario encontraba un fallo durante la producción de un vehículo, debía parar la línea de montaje hasta que la causa raíz fuera detectada y corregida. Todos estos aspectos sobre la forma de hacer las cosas en el día a día, lo referido a los hábitos de las personas, a las partes no visibles del sistema, iban a ser completamente diferentes desde ahora en la fábrica nueva de NUMMI. Se verían completamente transformados con la implantación del sistema de producción Toyota, todo de manera muy diferente a como había venido siendo hasta ese momento en Fremont con la fórmula de gestión de General Motors. Aunque Eiji Toyoda había rechazado inicialmente la contratación de trabajadores del sindicato, finalmente ambas partes se sentaron a negociar. Después de largas y duras conversaciones, llegaron al acuerdo de que la fuente prioritaria de procedencia de los trabajadores que se incorporarían a la nueva planta de Fremont sería el mismo sindicato, pero por otra parte, NUMMI no se comprometía a contratar a más del 50% de la plantilla de antiguos empleados de Fremont. El sindicato de trabajadores quería que las condiciones laborales estuvieran perfectamente definidas en un documento de más de 400 páginas, pero Toyota buscaba carta blanca para que se aceptaran sus nuevas exigencias en la nueva forma de hacer las cosas. Se continuó entonces negociando hasta que las partes firmaron un documento de tan solo 15 páginas, donde se acordaba crear, entre otras cosas, un tipo innovador de relaciones laborales que sustituiría a las rígidas estructuras de los puestos de trabajo originales de la General Motors. La tipología de puestos pasaba de 100 a 4 solamente. Se hacía especial énfasis en la necesidad de generar un ambiente de confianza y de buena fe entre los trabajadores y los directivos, asegurando los empleos a largo plazo y dando a los trabajadores voz en la fábrica, algo que hasta ese momento no era nada habitual en las plantas americanas. Una vez cerrado el acuerdo entre Toyota y los sindicatos, miembros del sindicato y los futuros líderes de los equipos de producción fueron enviados entonces a la fábrica de Toyota en Japón con el objetivo de que conocieran de primera mano el sistema de producción Toyota y se entrenaran sumergiéndose en él durante varias semanas. Los directivos de NUMMI no sabían cuál iba a ser el resultado de mandar a esta gente a la apacible y homogénea Toyota City, donde todo el mundo se consideraba como una familia y se respetaba particularmente a los patriarcas y fundadores de la empresa.
Los americanos llegaron a Japón esperando que el ritmo de trabajo en las líneas de producción fuera frenético, pero lo que vieron al visitar por primera vez la fábrica fue que la actividad era normal y constante. Todos los movimientos de los operarios durante el montaje estaban estudiados y estandarizados. Los útiles y las piezas quedaban al alcance de la mano, todo ello con el fin de eliminar cualquier desperdicio, uno de los pilares del sistema Toyota. Pero lo que más sorprendió a los visitantes americanos fue comprobar lo importante que eran los operarios durante el proceso de montaje y la relevancia que tenía su experiencia y sus conocimientos para la compañía Toyota. Eran los trabajadores y nadie por encima de ellos los que hacían eficientes los procesos de fabricación. Los visitantes de NUMMI también pudieron constatar que la calidad era un elemento muy importante del sistema, no solo por la satisfacción de los clientes finales, sino también por la autoestima que esto generaba en los propios empleados, que veían así reconocida la importancia vital de su tarea. Esta manera de hacer y no otros factores eran el verdadero corazón del sistema Toyota. El grupo de americanos volvió a Fremont entusiasmado con el sistema de producción Toyota. Los nuevos operarios contratados fueron entrenados con la manera de hacer del sistema de producción japonés. Y en diciembre de 1984 salió por la puerta de NUMMI el primer vehículo, un Chevrolet Nova amarillo. La productividad de la planta de Fremont nunca llegó a alcanzar la de las fábricas de Toyota en Japón, pero los resultados fueron excelentes desde el primer momento. La calidad también mejoró de manera notable. En el arranque se detectaban 12 fallos por vehículo, pero después de un año de producción se llegó a un solo fallo de calidad por vehículo, lo que convirtió a NUMMI en la mejor planta de montaje de General Motors en los Estados Unidos. Desaparecieron por completo las huelgas en la fábrica. El absentismo, que en la época anterior estaba a unos niveles de un 25%, llegó a situarse en la nueva fábrica en un 2%. Finalmente, los costes por coche fabricado por NUMMI se habían reducido en un 30% respecto a los que montaba la competencia en otras plantas de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo había sido posible esta transformación? Continuad conmigo, no os vayáis, que ahora os lo cuento. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió realmente en NUMMI? ¿Cómo fue posible que la antigua planta de montaje de General Motors de Fremont y que antes presentaba unos resultados tan negativos y contaba con unos trabajadores tan poco motivados se transformara en tan poco tiempo en la eficiente fábrica de NUMMI y se convirtiera en un caso de éxito? En diciembre de 1983, John Shock fue contratado como el primer empleado americano en los cuarteles generales de Toyota en Japón y posteriormente formó parte del equipo que puso en marcha la planta de NUMMI. Shock trabajó después en la fábrica que Toyota construyó en Georgetown y hasta el año 1994 colaboró desde el centro de soporte del sistema de producción Toyota para implantar este sistema en los suministradores de las fábricas de Toyota en todos los Estados Unidos. En 2010, John Shock destacaba la siguiente idea en un artículo publicado en la revista MIT Sloan Management Review. Lo único que cambió en NUMMI desde los tiempos en los que la planta era gestionada por General Motors a la época en que se implantó el sistema de producción Toyota fue el propio sistema de producción, pero también cómo se gestionaba la fábrica y la manera en que los trabajadores colaboraban e interaccionaban con el nuevo sistema. Y de alguna forma, todo esto hizo que se transformara la cultura de la nueva compañía, decía Shock. Recordemos que los trabajadores que operaban las líneas de montaje eran los mismos antes y después de la implantación del nuevo sistema con Toyota. Pero el propio Shock plantea la gran cuestión en ese mismo artículo de la revista del MIT. ¿Cómo se cambió una cultura? ¿Cómo se pudo transformar una plantilla de trabajadores problemáticos en una plantilla excelente, obteniendo unos magníficos resultados de una manera tan rápida?, se preguntaba Shock. Podríamos argumentar que la cultura cambió porque se implantó el sistema de producción Toyota, el sistema de gestión y los directivos de la planta. Vale, correcto. Pero, ¿todo esto es suficiente para que cambie la cultura de una organización y mejoren sus resultados radicalmente de la forma en que ocurrió en NUMMI? Esa es la gran cuestión. El profesor
Edgar Schein, también del MIT, nos enseña en sus obras que la cultura de una compañía es terriblemente importante, pero también nos advierte de que no se cambia la cultura intentando cambiar directamente la cultura, anunciando a bombo y platillo que a partir de hoy las cosas van a ser así, porque lo anuncian los de arriba. En el enfoque típico occidental, un cambio organizacional comienza intentando que todo el mundo piense de la manera correcta, como piensan los directivos. Se supone que el cambio en la manera de pensar cambia los valores y las actitudes del grupo, lo que lleva a las personas a empezar a hacer las cosas de la manera correcta. Pero eso es absolutamente falso, funciona en la dirección contraria. Según John Schock, lo que nos enseñó la experiencia de Numi fue justamente lo opuesto. Schock lo expone claramente en su artículo del MIT. Dice Schock a continuación: al contrario de lo que se cree, la manera de cambiar la cultura no se consigue cambiando directamente lo que la gente piensa, sino, en lugar de ello, cambiando cómo la gente se comporta, lo que hacen todos los días, dice Schock. Esto representa en definitiva cambiar sus hábitos. Aquellos que están intentando cambiar la cultura de una organización, como ocurrió en Numi, dice Schock que lo primero que necesitan definir es cómo quieren hacer las cosas, las formas en las que quieren comportarse, y entonces dar entrenamiento a las personas y después hacer lo que sea necesario para reforzar esos comportamientos en la organización. Después, la cultura, la forma de pensar, cambiará como resultado de todo lo primero. ¿Qué os parece? Sorprendente, ¿no? Pues venga, no os vayáis, que vamos a las conclusiones de este audio. Lo que destaca Schock en este artículo del MIT que acabamos de leer es que el uso de las herramientas del sistema de producción Toyota, que luego hizo suyas el pensamiento Lean, tales como el uso de los Kanbans, el flujo, el SMED, no fue para nada determinante para el cambio de la cultura en Numi. Recuérdese que en los primeros momentos del Just in Time fueron este tipo de mecanismos los que se copiaron desde Japón y se implantaron sin mucho éxito en las fábricas americanas. Por otra parte, las medidas que sí resultaron fundamentales en Numi fueron aquellas que cambiaron la forma de hacer y, en definitiva, los hábitos de las personas, la parte no visible, el trabajo en equipo, la eliminación de barreras entre técnicos y directivos y trabajadores, la rotación de los puestos, la implicación de los trabajadores en la mejora y algo muy significativo que ya hemos comentado antes: la posibilidad de que el propio operario de la línea de montaje realizara el paro de la línea de producción ante un problema de calidad en el mismo montaje. Ese mecanismo hizo posible la involucración directa del propio trabajador en el sistema, ya que esto no era en absoluto posible en la época en que General Motors gestionaba su fábrica. Pero en Toyota saben, y está entre sus principios para la gestión de las personas, que para cambiar los hábitos y hacer partícipe al empleado de manera real, nada mejor que dar a esas personas la posibilidad de que hagan bien su trabajo, fabricar con calidad e involucrarlos en la resolución de problemas y la puesta en marcha de las mejoras, enseñándoles a trabajar juntos. Tras la inestimable experiencia de Numi, Toyota aprendió que el buen funcionamiento de su sistema de producción no dependía del país ni de los usos y costumbres del lugar de donde se introdujera, como algunos habían querido señalar al principio tras los primeros fracasos en las implantaciones del Just in Time en Estados Unidos. El éxito del sistema de producción Toyota estaba determinado por los hábitos que se crearan en las personas que trabajaban en la planta y, como consecuencia de todo ello, por la cultura que fueran haciendo como resultado de todo ello en la compañía. Las herramientas empleadas en los procesos de fabricación eran mucho menos importantes de lo que hasta ese momento se había pensado durante la implantación del Just in Time en las fábricas americanas. Realizando algunos ajustes y a partir de las lecciones aprendidas en Fremont, Toyota decidió finalmente construir una fábrica en Georgetown, en Kentucky, que se inauguró en el año 1988 y que se convirtió desde el primer momento en una de las mejores plantas de montaje de automóviles de todos los Estados Unidos. Sin embargo, General Motors trató de implantar en sus fábricas algunas de las cosas que creyó que eran las lecciones aprendidas por ellos en Numi,
insistiendo básicamente en la implantación de las famosas herramientas, reduciendo personal, pero algunos de los problemas más graves venían de lo más profundo del sistema organizativo y de la forma de pensar de General Motors, tal como venía operando desde hacía décadas, y eso no era posible cambiarlo de la noche a la mañana. Finalmente la compañía General Motors fue a la quiebra en el año 2009 y tuvo que ser rescatada por el gobierno americano. Y para terminar este episodio número 5 del podcast Avanzando con el Kata, os sugiero que os hagáis las siguientes preguntas. ¿Conocíais la historia de Numi y cómo un desastre de fábrica como la de General Motors pasó a ser una historia de éxito? ¿Seguís centrando vuestros esfuerzos de mejora de los procesos en vuestra compañía en copiar del sistema Toyota lo que se ve? Es decir, el Lean, el Kaizen, el mundo de las herramientas, etc., etc. O por otra parte, os centráis más en lo que no se ve, es decir, en la forma de hacer que tienen las personas, en que colaboren en el funcionamiento del sistema con su experiencia y su conocimiento. ¿Creéis que actualmente el sistema de gestión que existe en vuestra empresa favorece el aprendizaje a través del hacer para que cambie en el largo plazo la forma de pensar de las personas? Venga, cuéntanoslo en los comentarios de este podcast y ayúdanos a divulgar la metodología Kata y casos reales de la aplicación de Kata en las organizaciones. Si queréis saber más sobre la metodología Kata, os recomiendo que os escuchéis los audios anteriores. Ahí tenéis 4 episodios que os están esperando y que os suscribáis a este podcast Avanzando con el Kata, porque tenemos muchas más cosas que contaros en el futuro. Os emplazo aquí para el siguiente episodio y como siempre, con mucho Kata.